muchas gracias Francisco por la invitación. Muchas gracias a ustedes por la participación de hoy. Espero que la conferencia o la charla que vamos a tener les sea de utilidad. Como dijo Francisco, entonces yo tengo dos presentaciones, una del Hospital México y ahora como miembro de la clínica bíblica. Primer concepto, bueno, ¿qué es la artritis reumatoide? O sea, eso es una enfermedad, entre las enfermedades reumáticas inflamatorias es la más frecuente, es la que más vemos nosotros los reumatólogos. Como ustedes saben, nosotros carecemos de estudios epidemiológicos reales, sin embargo, se establece que la prevalencia de esta enfermedad a nivel mundial anda entre 0.5 a 1%. Entonces, nosotros creemos que en este país rondan entre unos 15,000 a unas 40,000 personas las que padecen de esta enfermedad. Por lo tanto, es una enfermedad muy frecuente. Representa más del 50% de nuestra consulta en el Hospital México es de pacientes con artritis reumatoide. Esta enfermedad la van a padecer principalmente mujeres jóvenes entre la tercera y cuarta década de la vida y es un padecimiento que se va a caracterizar por dolores, o sea, la paciente va a tener un dolor continuo, más particularmente en las articulaciones pequeñas en forma simétrica. Este dolor continuo va a producir con el tiempo, o el proceso en sí produce daño articular, es un daño articular que es irreversible y que lleva también a la deformidad y por último a la incapacidad. Y no solamente produce todo este gran deterioro, sino que también se acompaña o resulta que la esperanza de vida en estos pacientes se encuentra disminuida con respecto a la población general. Esta situación, sin embargo, es modificable. Sabemos actualmente que esa era la realidad antes, cuando contábamos con medicamentos que realmente no sabíamos muy bien cómo funcionaban, pero actualmente esta situación que acaba de mencionar es modificable. Y es modificable porque en este momento conocemos, gracias a estudios epidemiológicos, su evolución, sabemos cómo evoluciona esta enfermedad en forma natural, comprendemos mejor que nunca su fisiopatología, entendemos, esto suena un poco simpático, entendemos los mecanismos de acción de los DIMARS tradicionales porque anteriormente los utilizábamos, pero no sabíamos exactamente cómo funcionaba. Y otra cosa curiosa que tiene esta oración es que contamos con drogas específicas para el tratamiento con la artritis reumatoide. Esto es peculiar porque anteriormente muchos de los medicamentos que utilizábamos había sido por casualidad, se usaban para una cosa y resultaba que en la observación se veía que también servía para la artritis reumatoidea y entonces a partir de ese momento se empezaba a usar para esta enfermedad. Sin embargo, desde hace unos 20 años ya tenemos medicamentos específicos producidos para el tratamiento de la artritis reumatoidea y actualmente unos muy específicos que se conocen, como se conoce también la fisiopatología, con blancos muy específicos. Y por último, como decía, este panorama es modificable porque también ha cambiado el paradigma de tratamiento. Nuestro objetivo actualmente es llevar al paciente a remisión. ¿Y qué es eso? ¿Qué es llevar al paciente a remisión? Es lograr que el proceso inflamatorio, reducirlo, mejor dicho, abolirlo completamente y que por lo tanto no produzca daño articular, ni discapacidad funcional, ni todo este proceso que mencionaba anteriormente. O si no logramos este efecto de remisión, por lo menos llevar el proceso inflamatorio a un nivel que no produzcan los daños descritos. Entonces ese va a ser nuestro objetivo actualmente, llevar al paciente a un estado de remisión o al menos a un estado de actividad inflamatoria muy leve que no produzca ningún deterioro. Sin embargo, obviamente para lograr este objetivo necesitamos que las estrategias terapéuticas optimizarlas y lograr que sean lo más eficaces y lo más seguras y también lo más baratas, sino que lograr el costo-beneficio sea el mejor para ello. Y para eso, o sea, con este plan, nosotros en la Asociación de Costarricense de Reumatología elaboramos las guías de tratamiento médico de la artritis reumatoide. Entonces, en estas guías establecemos primero dos principios básicos. El primero es que la artritis reumatoide es una enfermedad grave, sin embargo, es una enfermedad modificable, que es lo que acaba de mencionar anteriormente. Y el otro aspecto es que esta enfermedad, primero, y el segundo es que ¿quién va a controlar esta enfermedad? ¿Quién la va a manejar?
entonces la debería manejar aquella persona que conozca bien la fisiopatología de la enfermedad, que conozca los principios farmacológicos de los IMATs y que también conozca la evolución clínica de los pacientes. Esto resume lo que es un reumatólogo. Entonces, nosotros creemos que lo debe manejar un reumatólogo o aquella persona que reúna estas características, que puede ser alguien que tenga especial énfasis o que le guste mucho esta enfermedad. Ok, el mecanismo fisiopatológico es bastante complejo, pero lo podemos simplificar diciendo que el proceso es un proceso inflamatorio sinovial que con el tiempo lleva a un daño estructural. O sea, la inflamación mantenida, sostenida, lleva poco a poco a este proceso de erosión ósea y destrucción articular y deformidad. Ese es un principio que, si lo hacemos como una ecuación, se establecería la inflamación sinovial por tiempo igual erosión ósea. Eso entonces nos daría claramente la idea de que debe haber un tiempo antes de que se establezca la erosión. O sea, hay un proceso inflamatorio que requiere tiempo para producir esta erosión. Entonces, nosotros deberíamos tener un tiempo antes de que se establezca este daño articular, antes de que se establezca la erosión ósea. Y a este tiempo teórico, que no solamente es teórico porque así es efectivamente, lo vamos a llamar la ventana de oportunidad terapéutica. O sea, sería el momento en que nosotros deberíamos intervenir específicamente, o como un ideal sería intervenir particularmente los pacientes en este momento. Bueno, eso es básicamente lo que habíamos mencionado. No, estamos sí. El otro aspecto interesante de esto del tiempo es que no solamente tenemos este periodo de oportunidad terapéutica que es teórico y, como les decía, también se basa y hay evidencia que si lo hacemos así funciona mejor. El otro aspecto es que los pacientes o el tratamiento es más efectivo mientras más temprano actuemos. O sea, entre más temprano iniciemos nuestro tratamiento, la respuesta va a ser mucho mejor y la respuesta va a ser mayor, va a ser más importante la respuesta mientras más rápido intervengamos a los pacientes. Entonces, este concepto de tiempo se vuelve muy, muy importante para nosotros. Entonces, este es el concepto que nosotros debemos manejar. Debemos iniciar el tratamiento lo antes posible, aprovechando esta ventana de oportunidad terapéutica y aprovechando que los pacientes van a responder mejor si iniciamos el tratamiento muy tempranamente. Pero entonces se nos presenta un problema. ¿Qué tan temprano debemos tratarlos? O sea, ese es un problema real. Resulta que esto esas mismas preguntas se le hicieron en las clínicas de artritis temprana. Estas clínicas de artritis temprana, sobre todo en Holanda, han tenido o tuvieron un gran auge y entonces ellos trataron de establecer estas preguntas. Entonces recogían, o sea, eran centros donde referían a todos aquellos pacientes con artritis de poco tiempo de evolución, de 6 semanas de duración, y entonces ellos los siguieron. Y en este seguimiento, entonces se dieron cuenta que esos pacientes con artritis muy tempranas tenían las posibilidades de evolucionar en 3 formas. Una sería que los pacientes tengan resolución de su problema, que el problema duraba un tiempo y se resolvía en forma autolimitada. El otro era que los pacientes desarrollaban un proceso de una artritis crónica persistente y el otro es que desarrollaran otra artropatía inflamatoria, o sea, que fueran parte, por ejemplo, de una espondiloartritis indiferenciada. Entonces, nuevamente nos encontramos ante esta disyuntiva. O sea, si nosotros empezamos el tratamiento en aquel paciente que iba a evolucionar en forma autolimitada, o sea, someter a un paciente que de todas maneras iba a evolucionar en forma, o sea, se le iba a quitar los problemas y someterlo a medicamentos que eventualmente tienen serios efectos adversos. Eso sería una posibilidad. O la otra sería no tratarlo y dejar de pasar esta oportunidad de ventana terapéutica. Entonces esperamos mucho y el paciente empezaba a hacer erosiones, entonces ya lo empezamos a tratar muy tarde. Entonces esta disyuntiva era la que manteníamos.
Entonces, lo ideal sería identificar aquellos pacientes con mayor riesgo de desarrollar una artritis persistente. Eso sería lo ideal. Entonces, para eso, y en esos pacientes que ya una vez identificados, les daríamos tratamiento. Entonces, estos son los pacientes de mayor riesgo, a esos pacientes vamos a tratar. Y eso también lo hicieron en estas clínicas que les decía de artritis temprana, en el año 2008. Este doctor, Van der Helm van der Mil, hizo esta publicación. Entonces, cogió un grupo de pacientes, una cohorte de pacientes con artritis indiferenciada temprana y lo siguió durante un año. Y entonces él llegó y determinó aquellos pacientes que tenían una enfermedad agresiva, persistente, y trató de identificar cuáles eran los factores que predecían esta evolución. Y entonces identificó ciertos factores. Identificó el número de articulaciones dolorosas y hizo un puntaje. Entonces aquí simplemente los vamos a mencionar. O sea, si el paciente tiene más número de articulaciones dolorosas, pues tiene es un factor de mal pronóstico, de pronóstico de que va a evolucionar en forma más agresiva. Igual el número de articulaciones inflamadas. Si el paciente tenía como un reactante de fase aguda, la PSR elevada, pues era otro factor. La positividad del factor reumatoide, como también la positividad del anti-CCP. Entonces eso se sumaba y se sacaba una lista. Entonces, como les había mencionado, nuestras guías establecen que nosotros deberíamos utilizar esta tabla de Leiden, que se conoce así, para establecer el pronóstico de evolución de nuestros pacientes. Entonces, en este puntaje vamos a tener, si el paciente tiene menos de 5 puntos, la probabilidad de que desarrolle una artritis persistente es muy baja. Si tiene entre 6 y 8, pues la mitad y mitad, y si tiene más de 9, la probabilidad de que desarrolle una artritis persistente es francamente importante. Entonces, esta es la tabla que nosotros deberíamos de utilizar para saber a quién tratar. Y no solamente saber a quién tratar, sino a cómo tratar. Entonces, establecimos también en nuestras guías que ese es un parámetro que vamos a utilizar, que dependiendo del grado de progresión que tenga, así los vamos a tratar. Entonces así tenemos que aquellos pacientes que tienen una poca probabilidad de evolucionar a una artritis persistente, pues los tratamos, ya sea los observamos o le damos una terapia con una monoterapia, le damos tal vez un plaquinol, una hidroxicloroquina para aquello de acompañar a este paciente. Si el paciente tiene ya mayor probabilidad de desarrollar una enfermedad persistente, pues usaríamos una monoterapia o una terapia combinada. Y si el paciente tiene mucho riesgo, indiscutiblemente lo trataríamos con una terapia combinada. ¿Y qué es la monoterapia? La monoterapia es usar alguno de estos drogas modificadoras de la enfermedad que conocemos como DMARDs, ya sea metotrexate, leflunomida, hidroxicloroquina o sulfasalazina. O en terapia combinada, que es la combinación de estos, que podríamos usar metotrexate, sulfasalazina, hidroxicloroquina, metotrexate, hidroxicloroquina o metotrexate y sulfasalazina, metotrexate, leflunomida o metotrexate y ciclosporina. El único que no acompaña metotrexate es el último esquema, que es leflunomida y hidroxicloroquina. Todos estos esquemas, hay publicaciones que han demostrado que realmente son eficaces para el tratamiento de la artritis reumatoide. Ok, entonces nuestro objetivo va a ser llevar al paciente a remisión, o sea, abolirle el proceso inflamatorio. Ese es nuestro objetivo. Esto se conoce actualmente en el argot de reumatología como treat to target, o sea, tratar hacia un blanco específico, hacia una diana en particular. Entonces, obviamente, si nosotros lo que queremos es abolir la inflamación, la actividad de la enfermedad, pues tenemos que contar con algo que nos mida la actividad de la inflamación. O sea, decir, bueno, este paciente está activo más o menos, ese está activo más que el otro. Tenemos que contar con algún método que nos sirva para valorar la actividad de esta enfermedad, y a eso lo llamamos nosotros un método clinimétrico. Y este método clinimétrico nosotros tenemos que hacerlo en forma sistematizada. O sea, cada vez que viene el paciente, lo valoramos, identificamos qué grado de actividad tiene y de acuerdo a ese grado de actividad procedemos a tomar una decisión terapéutica. Ok, este método
este método clinimétrico lo que hace es que establece en forma objetiva, o lo más objetivo posible, qué grado de inflamación tiene este paciente. Y eso ya está estandarizado, o sea, ya está dicho cómo se debe hacer. Entonces, para hacer este método, que usamos generalmente un método combinado, o sea, combinamos diferentes aspectos clínicos del paciente para establecer la clinimetría. Entonces, entre los aspectos que utilizamos, hacemos un conteo de las articulaciones inflamadas, un conteo de las articulaciones dolorosas, establecemos el valor de un reactante de fase aguda, ya sea la PCR o la velocidad de eritrosedimentación. Le preguntamos al paciente cómo se encuentra, cómo considera él que está en una escala visual análoga. Entonces estos parámetros se pueden combinar en diferente manera y hay por lo tanto, diferentes métodos clinimétricos para valorar la actividad de la enfermedad. Entre ellos está el DAS. El DAS 28 es que valora 28 articulaciones y cuenta y determina el número de articulaciones inflamadas, el número de articulaciones dolorosas, el valor de un reactante de fase aguda, específicamente la velocidad, y también el estado ELEVA, o sea, la escala visual análoga del paciente. Ese es el que generalmente utilizamos, es el que más se difunde como el método clinimétrico particular para el manejo, y las otras variedades son variedades del mismo, que a veces son más sencillas, porque este DAS requiere una calculadora para sacar el resultado. Entonces, estos métodos establecen el grado de actividad según un valor. Entonces, como les decía, vamos a mencionar nada más el DAS. Entonces, uno puede establecer, según el valor del DAS, si el paciente se encuentra en remisión, si se encuentra en una actividad media, actividad baja, actividad media o alta actividad. Y así uno toma una conducta definida ante este paciente. En nuestras guías, el objetivo no solamente es llevar al paciente a remisión, sino mantener ese estado de remisión. O sea, mantener al paciente en el menor estado de actividad posible. Eso significa que el paciente, cada vez que lo valoramos, entonces vamos a determinar la adherencia que tiene al medicamento, la tolerancia que tiene a ese medicamento, establecemos el nivel de actividad según estos parámetros que mencionábamos, y puntualizamos también el grado de incapacidad, que no lo mencioné, que también es otro parámetro clinimétrico que utilizamos, establecer cuánto ha incapacitado la enfermedad al paciente. También establecemos si alcanzamos o no la terapéutica, la meta terapéutica, determinamos la presencia de efectos adversos, y algo muy importante es que ajustamos nuestra terapia según la respuesta que obtenemos. O sea, si el paciente no está en remisión o si mantiene mucho de actividad, pues aumentamos la dosis de los DMARDs, aumentamos la dosis de los esteroides. Algo tenemos que hacer para llevar al paciente a remisión. Y lo otro es que establecemos cada cuánto lo vamos a ver. Si el paciente está muy activo, pues lo veremos entre un mes. Si no está tanto, entre 3 meses. Si el paciente está en remisión y ya lleva meses en remisión, lo podríamos ver cada 6, 8, 9 meses. Ok, entonces el punto es que nosotros ya establecimos un esquema con el que vamos a tratar a ese paciente y definimos si este esquema funciona o no funciona después de 3 meses del mismo esquema a sus dosis máximas o máximas tolerables. Entonces el paciente lo tenemos con un esquema y a los 3 meses definimos si el paciente respondió o no respondió. O sea, si llegó al grado de actividad leve o si llegó a remisión. Si el paciente lo logra, pues continuamos con este esquema y eventualmente le vamos bajando la dosis de tratamiento. Ok, esto nuevamente, entonces, ¿cómo establecemos si el paciente respondió o no respondió? Siempre con el método clinimétrico. En el caso del DAS, que ponemos aquí el ejemplo, lo que establecemos es que tenga un DAS menor de 2.6 y que el paciente tenga un estado de actividad, un grado de incapacidad funcional que no sea debido, o sea que eso también tiene un parámetro y que se encuentre prácticamente normal, el estado de actividad funcional. Entonces, vamos a establecer una falla terapéutica si después de esos 3 meses el paciente no ha logrado
este objetivo terapéutico que teníamos, que era llevar al paciente a remisión, pero solo hasta 3 meses. Entonces, a los 3 meses cambiamos de esquema y usamos otro esquema. Si el paciente nos falla a 2 esquemas, entonces definimos que el paciente tiene una artritis refractaria, después de fallar a 2 esquemas con los DMARDs tradicionales. Si el paciente ya lo consideramos como una falla, como una artritis reumatoide refractaria, entonces utilizamos un medicamento, un biológico. Y actualmente, esto siempre y cuando el reumatólogo o el médico tratante considere que el paciente se va a beneficiar de este tratamiento biológico. Entonces, el paciente tiene una artritis refractaria, uno considera que efectivamente, por sus características, se va a beneficiar, porque podría ser que el caso de que el paciente sea que no cumpla con el tratamiento, que sea un paciente que toma muy irregularmente los medicamentos o qué sé yo, podrían haber causas que hagan que uno piense que el paciente no se va a beneficiar de un biológico. Entonces, a pesar de estar en actividad, uno no lo pondría en uno de estos medicamentos. El punto es de que ya establece uno que el paciente merece un medicamento biológico y ya le da este tratamiento. Actualmente contamos con diferentes medicamentos biológicos para esos pacientes en artritis refractaria. Contamos con los anti-TNF, que son 4 medicamentos que tenemos a disposición. Contamos con un inhibidor de la interleuquina 6, contamos con medicamentos que inhiben los CD20, o sea, tenemos varios medicamentos biológicos. Estos medicamentos son costosos y mantienen al paciente en un estado de inmunosupresión que tampoco es que no hay que olvidar, que es algo importante también. La respuesta a estos medicamentos, porque uno podría decir, bueno, estos medicamentos nos van a dar la salvación y todos aquellos pacientes refractarios los vamos a llevar a remisión. Los estudios clínicos varían en el porcentaje de los pacientes que llevan a remisión. Y tenemos que con los anti-TNF, que esta es una revisión con los anti-TNF específicamente, la remisión en estos pacientes con artritis refractaria es del 15 al 30%. O sea, no todos los pacientes, a pesar de usar un biológico, se van a beneficiar. Nosotros, en el año 2009, con el doctor Benes, hicimos un pequeño estudio de los biológicos que estábamos utilizando en aquel momento. En nuestros pacientes refractarios que se les iniciaba este tratamiento a nivel de la caja. En ese eran 65 pacientes, eran pacientes que mantenían realmente datos de actividad importante con un DAS de 5.73 y en estos pacientes el 40% de ellos logramos que entraran en remisión usando alguno de estos biológicos, lo cual era un valor o un resultado bastante satisfactorio. Entonces, el concepto básico es de que el mejor tratamiento para artritis reumatoidea es su tratamiento temprano. Y eso significa también, para un tratamiento temprano, una referencia temprana. O sea, es imposible que nosotros empecemos un tratamiento a un paciente si no tenemos el paciente. Y los pacientes generalmente, si bien es cierto, nos llegan a veces en forma espontánea, o sea, por ellos solitos nos buscan, porque la enfermedad no se conoce bien, entonces no se conoce bien que es un reumatólogo, entonces a veces al paciente le cuesta llegar al reumatólogo. Eso significa que requerimos de los otros médicos que nos refieran a estos pacientes para iniciarles un tratamiento temprano. En el Hospital México también habíamos hecho una pequeña muestra, cogimos de cuánto duraban los pacientes desde que iniciaban los síntomas al momento que nosotros los veíamos. En las clínicas estas tempranas que les mencioné eran 6 semanas, o sea, uno espera que el paciente lo vea antes de 3 meses y nosotros estábamos durando 24 meses, eso es lo que estaban durando nuestros pacientes para acudir donde el reumatólogo, que es un tiempo, ya que no podemos hablar de artritis temprana, que ya pasó toda esa ventana de oportunidad terapéutica ya pasó, o sea, todos estos pacientes son pacientes con enfermedades ya muy bien definidas y establecidas. Entonces, el punto es qué pacientes se deben referir como artritis tempranas. Y el URAR, que es la Liga contra las Enfermedades Reumáticas Europea, establece ciertos criterios de referencia.
entonces los criterios de referencia son que se debería referir todo aquel paciente que tenga dolor articular más de 6 semanas. Pero no solo eso, entonces nos referirían a medio mundo y eso es una cosa, un caos total. O sea, son pacientes, esa es como la base del paciente, pacientes que tengan más de 6 semanas de dolor articular, pero que tenga además que uno evidencie que tenga inflamación articular, o sea, dolor e inflamación articular, que el médico le vea que está inflamado, o que no lo vea que está inflamado, sino que el paciente también, además del dolor articular, refiere que tiene rigidez matutina. O sea, cuando se despierta, que se asocia a una rigidez matutina más de 30 minutos. Ese sería otro criterio, aparte del dolor de 6 semanas, para referir al paciente. El otro punto es el compromiso de articulaciones muy específicas y muy típicas de la artritis reumatoide, que son el compromiso de articulaciones pequeñas, como son las metacarpofalángicas, las interfalángicas proximales y las metatarsofalángicas, o sea, de los pies, las manos y las interfalángicas proximales. Para eso, porque a veces uno puede tener ciertos problemas para detectar esa inflamación, y existe una maniobra que es el estrechón el apretón de la mano, que es cuando uno saluda, que uno hace presión sobre las metacarpofalángicas y eso es doloroso. Si eso es doloroso es un signo positivo y entonces eso podría ser también un punto para poder referir al paciente si tiene más de 6 semanas de dolor articular. Obviamente si el paciente tiene además síntomas sistémicos como pérdida de peso, fiebre, malestar general, sería otro punto para poderlo referir. El otro aspecto es que tenga reactantes de fase aguda elevados, o sea, paciente con velocidades de eritrocementación elevadas de 35, 40 aproximadamente, o que tengan PCRs también elevadas. Y por último, que fueran factor reumatoide positivo o anti-CCP positivos, pero como les digo, no es igual, el paciente, no se van a montar pacientes con factor reumatoide positivo sin más, o sea, serían pacientes que tienen dolor articular de más de 6 semanas y que tienen un factor reumatoide, se podría ser un candidato para referirlo. Entonces serían los criterios de referencia. Y una cuestión que se pregunta mucho a la gente es que ¿qué pongo en la referencia? Porque eso como que a veces lo angustia a uno, dice que pongo aquí 4 babosadas y no me van a ver bien. Entonces la idea básicamente es algo muy sencillo, poner la duración de los síntomas, o sea, poner eso que tiene más, obviamente, si tiene más, pues se pone más. Especificar el número de articulaciones dolorosas e inflamadas. Y el hecho es de que las articulaciones inflamadas uno las ve. Para verlas hay que examinar al paciente, entonces uno las explora y si el paciente le dicen, pues uno ve como si las ve inflamadas, o sea, si las ve con aumento de volumen, si hay aumento de temperatura, si se ven más enrojecidas y la función de la articulación es muy importante. O sea, si mueve bien las articulaciones, pues uno puede detectar si hay compromiso o no hay compromiso y ponerlo. Anotar la presencia de la rigidez matutina y por supuesto también entonces los exámenes que lo deben acompañar, que es un hemograma completo, una velocidad de eritrosedimentación. Aquí somos claros que no hace falta poner el factor reumatoide ni el anti-CCP como ni positivo ni negativo. Realmente ese examen no hace falta para hacer el diagnóstico y mucho menos para referir al paciente. Estos pacientes, bueno, entonces entran la idea es que nosotros los recibimos en una clínica de artritis temprana, que eso está por formarse tanto en el Hospital México como también acá, pensamos hacerlo con el doctor Brenes. Entonces ese paciente es sometido a un interrogatorio ya totalmente dirigido, un examen físico también totalmente dirigido, les hacemos exámenes de laboratorio sin pedirle nada espectacularmente raro ni mucho menos, y unas radiografías para ver su estado basal, básicamente. Eso sería una primera cita, y una segunda cita, entonces ese paciente uno lo cataloga y establece si el paciente no tiene una artropatía o tiene una artropatía no inflamatoria, como podría ser una osteoartrosis, o tendría una artropatía inflamatoria no artritis reumatoide, como una espondiloartritis, o tiene una artritis reumatoide temprana, que hay criterios establecidos de lo que es una artritis reumatoide temprana, o una artritis indiferenciada temprana, que eso caería mucho en relación a estas también espondiloartritis indiferenciadas, o uno podría establecer que ese paciente ya tiene una artritis reumatoide ya establecida.
Eso sería prácticamente lo que les quería comunicar. Muchas gracias. Están muy callados hoy. Así ya el doctor. Mónica. Ahí va el micrófono. Muchas gracias, doctor. Mi pregunta es con respecto al la artritis, todos los procesos inflamatorios y el glucosamine, el conduitrin, más o menos sobre el tratamiento con estos productos. ¿Qué referencia tiene usted con respecto a eso? Bueno, primero son dos procesos diferentes. No sé si se va a hablar de osteoartrosis en algún momento. Ok, que es lo que acabas de mencionar es específicamente o particularmente para los procesos degenerativos, no para los procesos inflamatorios. Entonces yo creo que tal vez sería mejor en ese momento la respuesta a esa pregunta, que sería para este tipo de patología. Sí, digamos, en el proceso inflamatorio no es recomendable. No, entonces, no. Esa era No está para nada indicado. O sea, el tratamiento es abolir el proceso inflamatorio. Okay. Muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Quién había levantado la manita? Pues. Ahí. Buenas noches, gracias. A primer nivel de tensión, muchas veces nos toca ver pacientes para determinar si están con alguna discapacidad para invalidez, vejez y muerto, régimen no contributivo. En el paciente con artritis reumatoidea, se les consideraría ya como un diagnóstico discapacitante. Realmente lo que ha sido la evolución de la artritis reumatoide es algo impresionante. Bueno, el doctor Vega tiene, tenemos la visión que era ver pacientes con artritis reumatoide realmente incapacitantes, pacientes con sus luxaciones que tenían cuadraplégicos, vi un par de casos, pacientes muy deformados con un grado de incapacidad severísimo. Actualmente esa sería la evolución natural de la enfermedad, pero casualmente la idea es que esos pacientes no lleven a eso. El objetivo del tratamiento es que un paciente tratado en forma oportuna, o sea, tempranamente, con los tratamientos que disponemos, en 2 años uno ve al paciente y uno diga, bueno, ese paciente tendría artritis reumatoide, o sea, el paciente no debería tener ningún grado de incapacidad. O sea, debería ser un paciente que llevara una vida totalmente normal. Ese es el objetivo por el cual hacemos las cosas ahora. Buenas noches, doctor. En el caso de fisioterapia para pacientes con artritis reumatoide, ¿está indicado el ejercicio? Sí, por supuesto. La terapia física en artritis reumatoidea tiene una serie de papeles, o sea, tiene funciones muy específicas. Tienen funciones desde lo que podría ser prevención de deformidades, o sea, hay toda una escuela de evitar hacer malos movimientos para que el paciente, a pesar de que tenga un proceso inflamatorio, no tenga sus deformidades características como las desviaciones cubitales y qué sé yo. O sea, entonces hay una serie de ejercicios que pueden ser para prevenir, hay ejercicios que son para ayudar, por ejemplo, a fortalecimiento muscular, a tener mejor movilidad articular, y también está ya la parte de rehabilitación, que son pacientes deformados, que otro tipo de programa de fisioterapia. Entonces, prácticamente para fisioterapia hay tres etapas, y en las tres deberían haber programas para estos pacientes. Entonces, sí está totalmente indicada la fisioterapia. Tal vez en un punto importante, en pacientes inflamados, o sea, que tienen un franco proceso inflamatorio, en ese momento no está indicado el ejercicio
activo. En ese momento, para que el proceso se resuelva o se apague el proceso inflamatorio y después se hacen los movimientos activos en esos pacientes. Esto va a variar también porque vamos a tener en algunos momentos reactivaciones que se podrían manejar como un proceso agudo o el proceso inflamatorio que ya viene con más tiempo, con un proceso más crónico. Y de ahí entonces, por ejemplo, el uso de crioterapia o termoterapia. Entonces va a diferir dependiendo del grado de actividad que tenga el paciente. Con mucho gusto. Noches. Mi pregunta es esta: cuando uno refiere a un paciente a reumatología, ¿verdad? Porque detecta o sospecha un problema de artritis reumatoidea temprana, ¿en cuánto tiempo le están dando la cita? ¿Verdad? Es que a veces duran hasta 3 meses o así. Sí, ese es un gran problema, por supuesto. Pero cada uno estamos tratando de resolver ese problema. O sea, cada hospital, o sea, cada jefe de servicio, a mí como jefe de servicio del México, pues estoy llamado a ver cómo lo resolvemos. Actualmente nosotros, en este momento, por eso es una cosa, una pura casualidad, porque tenemos gente nueva, hay dos reumatólogos recién llegados, entonces estamos viendo un paciente a los 15 días. Pero bueno, eso es algo que muy probablemente después se va a saturar, entonces no lo vamos a ver tan pronto. Pero la idea es construir o constituir estas clínicas de atención temprana. O sea, esto es casi como una obligación, que el paciente lo veamos, lo tamicemos rápidamente y definamos qué conducta seguir. Pero la respuesta es, actualmente se están incorporando nuevos reumatólogos en los diferentes servicios, entonces ya no es tan largo como lo fue en algún momento.